Ah, acá está. Muchas gracias. Perdón, No, perdón, o sea, perdón. Muchas gracias. Bueno, yo les decía que en el Weekly Kickoff de la semana pasada, que la política se había vuelto algo trascendental de corto plazo en los Estados Unidos, ¿sí? Si bien nosotros pensamos los mercados americanos como mercados donde la política tiene poca influencia en el largo plazo, sobre todo porque creemos que la microeconomía de las empresas, la innovación, el desarrollo, la inversión privada es la que motoriza a las bolsas y es la que puede incluso ser mucho más disruptiva que cualquier medida política económica, a diferencia ¿sí? de lo que estamos acostumbrados, por ejemplo, en la Argentina y en el resto de los países de Latinoamérica. Bueno, en Estados Unidos estas últimas semanas han sido, digamos, muy justamente muy política bias en el sentido de que la política estuvo muy influenciada. Y no solamente con lo de Georgia, que ahora vamos a hablar 2 minutos, sino también lo que pasó en el Capitolio, ¿no? Esas imágenes surrealistas que vimos el 6 de enero y que realmente, bueno, es un llamado de atención importante para lo que podemos esperar justamente bueno, de las sociedades y los mercados hacia futuro, digamos, ¿no? Con países tan divididos en términos de la situación social. Efectivamente, el 5 de enero se votó en Georgia y se definieron las dos últimas plazas del Senado. Las ganaron los demócratas y esto hizo que la cantidad de senadores demócratas y la cantidad de senadores republicanos queden empatados en 50 asientos para cada partido. Pero en caso de cualquier votación que requiera el desempate, bueno, obviamente ahí va a definir la vicepresidente de Estados Unidos y obviamente demócrata. Por lo tanto, esto queda implícitamente que los demócratas van a dominar no solamente la Cámara de Diputados, sino la Cámara de Senadores y el partido, bueno, obviamente gobernante en términos del Poder Ejecutivo. ¿Qué implica esto básicamente? Bueno, implica que cualquier atisbo de ley, ya sea de expansión de la política fiscal o de mayor aplicación de impuestos, seguramente encontrará menos resistencia a ser aprobada. Y eso, digamos, va a generar ganadores y perdedores de corto plazo, digamos, ¿no? Si uno podría ver las recientes declaraciones de Joe Biden, bueno, como la que hizo el fin de semana, donde dice que los $600 que hoy reciben las familias en forma de paychecks, digamos, no son suficientes y la familia debe decidir entre pagar la renta y poner comida arriba de la mesa, digamos. Bueno, y ahí urge por estímulos de $2.000 de paycheck. Bueno, evidentemente, claramente vamos a ver un partido demócrata que va a hacer mucha fuerza para que en términos de alguna medida económica, el paquete fiscal de aumento de estos estímulos sea lo que pueda sobresalir, digamos, ¿no? Lo que pueda ser como el primer driver importante. El gran problema acá no es efectivamente cuánto dinero se le pone a las familias, porque como vimos también en las weeklies anteriores, sabemos que la economía norteamericana se ralentizó bastante en noviembre y diciembre y en lo que va de enero, producto de la segunda ola del COVID, sino cómo se va a financiar esto, digamos, ¿no? Si esto se va a financiar con un paquete de mayor tasas impositivas, ¿sí? Recordemos que también dentro de la estructura del equipo económico de Joe Biden está la idea de subir, por ejemplo, el tax corporativo a las ganancias de las compañías de justamente el 20%, que es la alícuota que regía a partir del 2021, llevarla nuevamente a niveles del 28%. Si esto ocurre, obviamente va a ser un impacto muy importante sobre las ganancias corporativas estimadas y aún entonces podemos decir que los múltiplos de las bolsas van a quedar mucho más exigentes respecto a lo que estamos viendo ahora. Si ya ahora, con las ganancias proyectadas para los próximos 12 meses de las empresas, vemos que los índices bursátiles están relativamente, relativamente caros respecto a su historia, imagínense si viene un efecto de tasa impositiva mayor que evidentemente termina por erosionar las ganancias por acción de las empresas más allá de lo que uno puede prever.
Entonces, importante acá va a ser cómo se va a activar este plan de política fiscal agresivo, cómo van a ser, digamos, las distribuciones de esos paychecks, en el sentido de quiénes van a ser los ganadores y perdedores de esto, y bueno, y es por eso que toma trascendencia y mucha la política de corto plazo. Por otro lado, también hay que ver cómo se define lo institucional durante esta semana, donde el Partido Demócrata está invocando o está haciendo una fuerte presión a que el vicepresidente invoque el artículo 25, que implica un impeachment de Donald Trump. Y si bien, digamos, efectivamente estamos entrando en la última semana de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, bueno, hay que ver eso si tiene algún impacto sobre los mercados o no, la parte institucional. A priori, aún con esas imágenes del Congreso tomado, de violencia en el Capitolio, sabemos que los mercados han seguido su rumbo alcista, y eso es algo que me preocupa porque ese nivel de euforia, digamos, no conduce a ningún tipo de resultado positivo de mediano y largo plazo, ¿sí? Sabemos que efectivamente, abruptamente esto puede llegar a su fin, entonces aquí hay que tener los cuidados de las carteras lo máximo posible, para tratar de minimizar el daño que pueda provenir de alguna corrección de mercado. Fíjense lo que pasó en esta primera semana del 2021, ¿no? Esta idea de que el paquete de estímulo fiscal expansivo que van a lograr los demócratas va a ir mucho más localizado a las familias y a las pequeñas y medianas empresas, ha impulsado el índice Russell 2000, que es el índice justamente que nuclea este tipo de compañías, mucho más que proporcional que los grandes índices de Estados Unidos como el S&P 500 o el Nasdaq. Fíjense que en la semana el Russell 2000 sube casi 6%, mientras que los otros dos índices están subiendo en torno a 1.8%. Entonces, estamos ahí viendo que básicamente el mercado sigue apostando a esta rotación. Esta rotación implica básicamente que no solamente va a haber un paquete fiscal de estímulo interesante, sino que los principales beneficiados van a ser justamente las pequeñas y medianas empresas, y de allí el catch-up que están haciendo estos pequeños índices respecto a lo que han subido el S&P 500 y el Nasdaq. Y también, lógicamente, la contracara de esto, y es lo que le comentaba anteriormente, es si esto se va a financiar con mayor tasa impositiva, seguramente esa mayor presión impositiva va a recaer sobre las empresas más grandes, y si recae sobre las empresas más grandes, son las que tienen mayor ponderación en el S&P 500 y en la Nasdaq. Así que, en función de esto, bueno, vamos a ver cómo sigue esta relación, y evidentemente hay que hacer si hay que hacer alguna rotación de la cartera o no. Fíjense también una cosa importante que estuvo pasando esta semana, la semana que dejamos atrás. La semana que dejamos atrás tuvo una fuerte suba de la tasa implícita de retorno del bono del Tesoro a 10 años, ¿sí? En Estados Unidos. Pasó de niveles del 0,90, 0,92 a 1,13, ya estaba cotizando en el día de hoy. Y esto es producto de dos cosas, ¿no? En primer lugar, lo que hay es una menor aversión al riesgo por parte de los inversores. Esta euforia que yo les dije anteriormente, ¿sí? De que mucha gente, bueno, y muchos inversores estaban volcando masivamente a activos de riesgo y saliendo de Estados Unidos. Hay muchos reportes también de bancos que hablan de una rotación de cartera, diciendo que las acciones norteamericanas están mucho menos atractivas que sus pares europeas, asiáticas, y entonces están estimulando justamente este tipo de rotación. Lo que produce es una salida de los bonos del Tesoro, una baja exposición hacia los activos que han sido refugio durante mucho tiempo, y también, digamos, parte de este movimiento de la tasa del Tesoro a 10 años tiene que ver con la gran cantidad de dólares que se espera que se emitan, digamos, ¿no? en la economía norteamericana, y efectivamente deteriore un poco en el margen los ya deteriorados índices de endeudamiento de Estados Unidos. Y la pregunta que surge a continuación es cómo se va a equilibrar una vez que pasemos la pandemia, toda esta gran cantidad de dinero emitido, y ahí empiezan las especulaciones de la mayor expectativa de inflación hacia adelante. Por lo tanto, no debemos descartar ninguno de los escenarios, ¿sí?
y seguir de cerca también todo esto que es la suba de la tasa de los bonos del Tesoro a 10 años, porque tiene un efecto también, de alguna manera, un efecto que puede ser mucho más nocivo para las economías emergentes que se están financiando en los mercados de capitales. Porque cuando sube la tasa de los bonos del Tesoro de 10 años, en paralelo sube todo el costo de financiamiento, ya sea de bonos soberanos de otros países, y también sube los retornos que se le exigen a los instrumentos o a los activos de renta fija. Si ustedes pudieron ver el two pages que mandamos la semana pasada sobre las dos carteras modelos offshore que les hicimos llegar, tanto para un perfil conservador como para un perfil agresivo, van a ver que los activos o los ETFs de renta fija que allí, digamos, mostramos y que allí sugerimos, bueno, han estado en medio de una semana de debilidad, justamente porque tenían que aumentar la tasa de retorno, ¿sí?, que ofrecen en función del movimiento de la tasa de los bonos a 10 años. Así que muy atentos a lo que ocurre aquí, porque, digamos, en el corto plazo, esta euforia que hay de los inversores hacia una mayor, digamos, tolerancia al riesgo, tiene como contrapartida algún movimiento estructural más de mediano plazo en el costo de financiamiento que puede afectar, digamos, sobre todo la estructura de los mercados emergentes. El otro, o los otros dos activos que han sufrido justamente esta mayor tolerancia al riesgo por parte de los inversores han sido la plata y el oro. ¿Sí? El oro, ahí fíjense, la línea azul, y la plata, la línea negra. Fíjense básicamente el fuerte sell-off que sufrieron en los últimos 3 días, ¿no? Cuando el comienzo del año había sido muy bueno en el sentido de que había comenzado con fuertes subas. Si ustedes recuerdan, el primer día hábil del año, el oro subió 2,5% y la plata llegó a subir casi 4%. Bueno, ha devuelto toda esa ganancia en los 2 o 3 días posteriores, y justamente tiene que ver con esto, ¿no? La mayor tolerancia al riesgo. Y esto es propio también de lo que se conoce como el ciclo del inversor, ¿no? El ciclo del inversor, que ahora yo les voy a mostrar un gráfico que me parece atinado, porque muchas veces hemos escuchado a lo largo de este año 2020 que dejamos atrás que la pandemia ha venido a cambiar y a ser un factor disruptivo de todo lo que se pensó en el mundo y también en los mercados financieros. Y yo creo que en los mercados financieros básicamente se dio un claro ciclo del inversor atado al ciclo económico. El comportamiento del inversor estuvo muy ligado al ciclo económico. Lo que pasa es que ese ciclo económico se está dando muy aceleradamente en un periodo de tiempo muy corto, y esto es por la distorsión que ha producido la emisión masiva de los bancos centrales, especialmente la Reserva Federal, pero también acompañado y complementado con los planes de emisión monetaria de los demás bancos centrales. Escuchamos fuertemente que en estos últimos días se viene un super ciclo de los commodities, algo que venimos hablando en nuestros weekly de manera permanente, y evidentemente, bueno, hay una idea de sostenimiento muy fuerte de los precios internacionales de las materias primas, ¿sí? Fíjense cómo termina el año 2020 en esta tabla periódica de retornos de los commodities, que es bastante atractiva de por sí, liderando la plata el 2020 con una suba del 48%, seguida por el oro del 26%, pero tuvimos varios commodities que también han tenido una muy buena performance, como el maíz casi un 25%, el zinc casi un 20%, y esto se aceleró en la primera semana, sobre todo lo que es los metales que se usan para la producción industrial a nivel global, y los commodities, ¿no? Agrícolas. Tenemos que la soja está cotizando arriba de los $500 la tonelada, y también una fuerte recuperación del petróleo, que fue lo peorcito en términos de commodities en el año 2020. El petróleo hoy cotizando en 51%, en $51 el barril. Y esto es lo que yo les decía, que hay que tener cuidado. Si estamos entrando, ¿no?, en la última etapa de este mercado alcista,
Y esta es la famosa, digamos, el famoso ciclo económico con el comportamiento de los inversores al respecto. Uno puede ver, por ejemplo, en el cuadrante de abajo a la derecha, cómo la pandemia desató el efecto de estanflación, digamos, o el efecto, si se quiere, de estancamiento, con una inflación controlada en una primera instancia, donde los inversores favorecían el cash, ¿sí? Se desprendieron de todos los activos de riesgo que produjo la fuerte caída de los mercados bursátiles. Fíjense que después en el segundo trimestre del año 2020, lo que vimos fue de a poco una migración de ese cash hacia los bonos. De hecho, los rendimientos de los bonos del Tesoro americano, pero de todos los demás bonos, como es bonos corporativos de alta calidad crediticia, incluso los que se llaman los Junk Bonds, que son aquellos bonos de baja calidad crediticia que no tienen grado de inversión, e incluso los rendimientos de soberanos de emergentes volvieron no solamente a los niveles pre-pandemia, sino a niveles incluso más bajos. Es decir, que la liquidez que emitieron e inyectaron los bancos centrales permitieron que haya un reflujo de bonos, ¿no? Y eso es el segundo cuadrante que vemos de la izquierda. Luego, en el tercer trimestre, vimos un fuerte rally de acciones, ¿sí? Con una recuperación muy marcada de las economías, después de la caída que tuvieron en el segundo trimestre, el tercer trimestre mostraron crecimientos de casi 30-33% de distintas economías del mundo, y que permitieron seguramente no solamente compensar la caída que había visto en el segundo trimestre, sino posicionarse para una recuperación fuerte, y eso favoreció la exposición en acciones. Esto es el cuadrante de arriba a la izquierda, y fíjense, la flecha de arriba es la flecha que dice Inflation Rises, es decir que ahora hay una clara, digamos, percepción de que la inflación va a ser más alta a futuro, ¿sí? Y estamos ingresando a lo que se llama el cuadrante de arriba a la derecha del overheat, es decir, esto de un reflujo fuerte de los commodities, ¿sí? Un reflujo fuerte de los commodities. Estamos viendo posicionamiento de muchos inversores en distintos instrumentos o en distintas acciones ligadas a las materias primas, y, digamos, la consecuencia que puede traer esto en términos de inflación. Digamos, y la gran pregunta hacia adelante es si toda esta mega emisión y todo este mega endeudamiento que hubo se va a ir licuando con inflación en el mundo. Y eso es una pregunta que dejamos abierto para debatir, para seguir de cerca en las próximas semanas, y evidentemente para estar atentos porque puede tener consecuencias sobre las carteras de los clientes de ustedes. De esta manera, entonces, esta última fase de la super demanda de commodities que tenemos puede de alguna manera estar marcando algún techo para el equity internacional o el equity norteamericano, y volvernos muchísimo más selectivos hacia adelante. Así que vamos a seguir este proceso si efectivamente estamos en este cuadrante, pero lo que quería mostrarles con este gráfico era que, a pesar de la disrupción que produjo la pandemia, en todo el año 2020 y en esta primera semana del año 2021 tuvimos claramente ese ciclo económico que fue correlacionado con el ciclo y el comportamiento del inversor. Es decir, si bien la pandemia puede haber cambiado cosas de acá para adelante en términos del comportamiento de los trabajadores, el comportamiento de las empresas, el comportamiento de distintas sociedades, en términos de mercado lo que vimos que fue un ciclo económico que se completó en casi un año calendario, ¿sí? Producto justamente de esta aceleración que dio la emisión monetaria, pero evidentemente el comportamiento del inversor, cuando uno lo analiza por estas 4 etapas, estuvo bastante, digamos, bastante parecido a lo que fue la historia, a lo que marca la historia en términos del comportamiento inversor con los libros de texto y el ciclo económico. Reflexiones de lo que se viene para el mundo. Yo creo que la economía en términos globales se ralentizó bastante en diciembre y en lo que va de enero, sobre todo en Estados Unidos y en la Unión Europea. Vamos a ver nuevas políticas expansivas, no solamente en Estados Unidos, seguramente vamos a tener una nueva política para lo que es Europa, de emisión monetaria y seguramente de emisión fiscal.
En Estados Unidos vamos a tener este mega paquete fiscal que, a pesar de que va a haber negociaciones y idas y vueltas, digamos, la composición de la mayoría demócrata en ambas cámaras le permite poder avanzar en ese sentido. Vamos a ver algún impacto en el dólar, ¿sí? Y si hay una percepción de una mayor expectativa de inflación para los meses que están por venir, o incluso el segundo semestre del año en curso, yo creo que vamos a tener ahí una reversión en las tasas de interés y tendríamos que seguir de cerca bueno, las expectativas que haya sobre la política monetaria de la Reserva Federal, porque si hay más expectativa de inflación es muy probable que no se pueda mantener esto que nos decía Jerome Powell hace un par de reuniones del Fed atrás, que las tasas de interés se iban a mantener sin cambios a lo largo de el 2021 y 2022 para comenzar la política acomodaticia en el 2023. Creo que si hay un salto inflacionario estimulado también por los commodities que se están revaluando fuertemente, entonces eso puede reverse. Y por último, si las expectativas de inflación crecen, seguramente vamos a tener un nuevo rebalanceo de las carteras hacia, sobre todo, activos dentro del equity que puedan ser inflation hedge, digamos, ¿sí? Como por ahí industriales, como por ahí las vinculadas a los commodities. Entonces ahí también hay que tener mucha consideración al respecto, porque quedarían de lado un poco las empresas más tecnológicas en el sentido de que quizá no son una cobertura tan inmediata contra la inflación. En términos de calendario económico global, poquitos datos esta semana, muy focalizado en inflación minorista en Estados Unidos, Brasil y Argentina también. Y producción industrial vamos a tener el miércoles en la Unión Europea, el viernes en Estados Unidos e Inglaterra. Ventas minoristas importantes en Estados Unidos porque el 60% de la actividad económica de Estados Unidos depende del consumo, así que este es un dato que nos va a permitir tener alguna incidencia o algún atisbo de proyección de cómo ha ido las cuentas del PBI del cuarto trimestre en Estados Unidos. Y el jueves, interesante el saldo de la balanza comercial en China, porque nos va a dar también una idea de cuánta atracción está teniendo esta recuperación del gigante asiático en términos de sus importaciones. Como frutilla del postre para la parte internacional, este viernes ya comienza fuerte nuevamente la temporada de balances correspondientes al cuarto trimestre del año pasado. Interesante no solamente ver cómo han performado justamente las empresas durante el cuarto trimestre, sino las proyecciones que hacen hacia adelante para este año 2021. Y vamos a tener, como siempre ocurre, digamos, tres estandartes de quienes son los que hacen digamos, el puntapié inicial en esta temporada de balances, que son empresas financieras como la JP Morgan, Wells Fargo y Citigroup, ¿sí? Entonces, a partir del viernes se lanza la temporada de balances y ahí también hay que estar atentos para ver si convalidan o no justamente las valuaciones que tienen muchas empresas, donde hay algunos sectores, lógicamente, que siguen estando retrasados respecto a su historia, respecto a un ciclo económico expansivo, pero que en algún caso esto podría frenarse si efectivamente bueno, no se convalida con números atractivos de los balances. Finalmente, para terminar la reunión de hoy y hablar de algo de Argentina, ¿sí? Acá preparé algunos números de la Argentina en años electorales, sobre todo en años electorales con elecciones de medio término. Tomé los últimos 4 periodos, el que tuvimos elecciones intermedias, el año 2005, 2009, 2013 y 2017, donde hubo elecciones legislativas. ¿Cuál era el nivel del índice Merval en pesos, el índice Merval en dólares, al inicio del año electoral y al fin del año electoral? La buena noticia es que todos estos años que yo analicé han sido positivos, tanto en términos de pesos como en términos de dólares, ¿sí? Sobre todo en términos de dólares tuvimos muy buenos retornos cuando obviamente la victoria o
sí, la victoria o el resultado electoral favoreció, digamos, a candidatos que eran más de ideología de centro o de centro derecha, si se quiere, como fue en el año 2009, donde bueno, venció la oposición. ¿Se acuerdan? Ahí estaba de Narváez con Felipe Solá y el apoyo del partido del PRO. Después en el 2013, cuando ganó Massa las elecciones, que le impuso un freno a la idea de una reelección de Cristina Fernández de Kirchner. Y en el año 2017, en este caso, triunfó el oficialismo, ¿sí? Pero el oficialismo era el Cambiemos. Por lo tanto, acá vemos cómo la incidencia de lo político es un driver fundamental para las expectativas del mercado. Cuando en el 2005 ganó el oficialismo, que en ese caso era Néstor Kirchner, también vimos una suba del 15% en dólares, pero obviamente todavía faltaba mucho por descubrir respecto a lo que era la política del kirchnerismo. Entonces, los años de la elección parlamentaria han sido buenos, pero obviamente que el resultado final de la elección ha condicionado lógicamente el resultado del Merval, tanto en pesos como en dólares. Y en 2009 tuvimos adicionalmente el factor externo, ¿sí? De una fuerte recuperación de las bolsas en el mundo luego de lo que fue la crisis subprime y, y la recuperación global que permitió también al Merval crecer un 95% en dólares. ¿Qué nos deja esto, digamos, no? Si analizamos los números crudos, efectivamente, sin analizar los matices, quizás caemos en un error. Pero evidentemente lo que sí podemos ver es que, a mi modo de ver, la única, digamos, o el único driver en este momento que puedo visualizar de por qué sería atractivo invertir en el Merval es justamente algún tipo de freno institucional en las elecciones parlamentarias que hayan en octubre al oficialismo, digamos, ¿no? Todavía queda un tramo muy largo por recorrer, muy largo por recorrer, pero evidentemente las señales desde el punto de vista económico no son las mejores. ¿Y por qué hay tan poca expectativa? Bueno, porque el plan, yo lo denomino el plan aguantar, que implica aguantar una devaluación, aguantar la corrección de precios y de algunas tarifas, hasta las elecciones, lo que va a ser aumentar las distorsiones y costos en el futuro. No hay una visión de sustentabilidad fiscal, de normalización del mercado cambiario, y viene una mayor presión inflacionaria que va a tratar de ser contenida. Fíjense lo que pasó con un aumento que se había dado a fin de año para las prepagas del 7%, y el mismo día una corrección en el boletín oficial lo dio para atrás. Es decir, que el oficialismo apuesta a diferir en el tiempo todos los ajustes de tarifas de toda índole, de manera tal de no perder popularidad de cara a las elecciones. Y las elecciones quedan muy lejos y la economía está muy dañada, y la falta de incentivos de precios al sector privado son una gran debilidad hacia adelante para la inversión y para que la recuperación de la Argentina no quede solamente en un rebote. Y también obviamente lo que vemos es que todo lo que pasó esta semana con el cierre de las exportaciones del maíz, ahora se revirtió esta situación y todo lo que hace es poner muchísima más incertidumbre, traer al centro de la escena un escenario mucho más conflictivo, y que en definitiva todo esto, digamos, que uno puede decir con palabras o que puede narrar en la descripción efectivamente de los hechos, queda evidenciado en los precios de los activos financieros. El Merval sigue estando en la zona de los 370, 380 dólares, y el riesgo país es inflexible a la baja de los 1.300 puntos básicos. Por lo tanto, si uno está pensando en algún trade o en algún posicionamiento de cartera contraintuitivo, bueno, ese debería ser digamos, canalizado mediante el factor político, como les mostré anteriormente, que podría ser un driver muy atractivo, pero la verdad es que pensar en eso en la segunda semana de enero, realmente con pandemia por medio y con una economía que está
extremadamente débil, claramente es poner una ficha de expectativa muy grande a ese proceso sin contemplar los riesgos que hay en el camino. Con esto finalizo con la presentación que preparé para ustedes en el día de hoy y lo que podemos hacer ahora es sí pasar a las preguntas y respuestas que tengan ustedes, de manera tal de aprovechar estos minutos para hablar justamente de esto o de cualquier otra pregunta que quieran hacerme respecto a inversiones o el mercado. Ahora sí, si quieren pueden abrir sus micrófonos, los invito a hacerlo para intercambiar y para charlar y que podamos debatir ideas de mercado y visiones generales de la economía global. También para quien quiere pueden hacerlo por el chat como ustedes desean. Bueno, no sé si fui o demasiado claro o demasiado negativo. Bueno, acá Guido me pregunta, a ver, Guido nos dice, comentaste que el alza de los commodities y el DXY podría poner un techo al mercado, también sería para los sectores atrasados como el XLF y el JETS. Bueno, el DTF XLF yo creo que tiene todavía margen. La suba de tasas le conviene al sector financiero estadounidense, ¿sí? Porque les permite tener un margen financiero y de intermediación mucho más atractivo. Creo que es un caso ahí que cualquier corrección podría ser un punto de entrada interesante, sobre todo también viendo la historia, sobre todo viendo sus cotizaciones, donde muchos bancos norteamericanos están cotizando en una zona de valor libro, precio valor libro menor a 1 o muy cerquita de 1. ¿Sí? En el caso del ETF JETS, que es el ETF que nuclea a las aerolíneas y a todo lo que es el sector aeronáutico, yo creo que ahí hay oportunidades, hay que ser algo selectivo, me parece que está un poco caro, es decir, que pareció la recuperación demasiado rápido, sobre todo en aquellas aerolíneas que dependen mucho de lo que son las rutas internacionales. ¿Sí? El tráfico aéreo en Estados Unidos se recuperó bastante, pero no así las rutas internacionales. Y ahí tendría cuidado sobre todo con el efecto de dilución, digamos, ¿no? O sea, muchas empresas todavía tienen la necesidad de financiarse fuertemente y para ello estuvieron emitiendo acciones y esas acciones implican dilución, digamos, ¿no? Entonces, creo, yo entre los dos ETF me gusta más el XLF por el momento y JETS vería también qué parte del paquete fiscal que va a venir en los Estados Unidos va a ir para las aerolíneas. ¿Sí? A ver, vamos acá Javier me consulta. ¿Cómo veo el sector bancario de USA en el contexto de posible inflación y suba de tasa? Bueno, lo acabo de contestar. Creo que en un escenario de suba de tasas de interés se la rebusca bastante bien, así que creo que es un sector que todavía tiene para dar, a pesar del fuerte rally que tuvo en las últimas semanas. ¿Sí? Juan Manuel me dice, la semana pasada se rumoreaba sobre el mayor control de las ALICs por el arbitraje de bonos soberanos en dólares. ¿Qué opinión tenés? Y es cierto, bueno, el plan aguantar, que yo lo denomino así, justamente implica no solamente control de precios de la economía real, sino también de los activos financieros. Eh, y bueno, es algo impredecible. Lo que sí les podríamos decir es que aprovechando nuestras iniciativas de las aperturas de cuentas offshore, ¿sí? La posibilidad que tenemos y el bajo spread que hay entre el dólar MEP y el dólar de contado con liquidación parecería ser atractivo, digamos, posicionarse en dólares en cable como para poder, digamos, estar exento de cualquier tipo de maniobra en ese sentido,
o incluso, digamos, para esos pesos que andan dando vueltas, dolarizarlos podría ser una buena alternativa a través del dólar MEP. Con una inflación del 50%, del 50% por venir, seguramente lo que va a tratar de hacer el gobierno es generar una apreciación real del tipo de cambio, es decir, que la devaluación nominal vaya por detrás de la inflación, pero sabemos que después, tarde o temprano, eso pega un salto y se corrige, así que aprovechar el momento donde justamente el spread cable MEP está bastante atractivo. Fabián me pregunta, las carteras que ya tenemos teóricamente bien distribuidas en CDRs, algunas con acciones locales, ¿qué cambios podemos aplicar e ir generando de tal manera de no dejarlas estancadas y orientadas durante el primer trimestre? Hablo más que nada del ámbito local. Bueno, del ámbito local yo he mandado algunas carteras de CDRs. Recientemente mandé una para combatir un poco esta mayor volatilidad que veía en el primer trimestre del año. Si tienen algún caso puntual para ver algunas carteras de clientes, me pueden escribir a mi mail, no hay ningún problema. Las vemos y les doy mi opinión al respecto. Y también, bueno, voy a tratar de poner un poco más de foco en algún informe de research adicional con quizás 5 o 10 CDRs, que son los más atractivos que yo veo en relación de riesgo-retorno para las carteras y para la coyuntura actual de estos mercados, ¿sí? De manera tal que ustedes puedan tener herramientas y alternativas para, bueno, lógicamente ir rotando las carteras de sus clientes y posicionándolos de manera tal que les pueda permitir proteger las ganancias en el caso de que las tengan y también aprovechar las oportunidades que se vayan dando en el mercado. Así que eso me lo llevo como para presentarles algún informe adicional a los que ya estuve generando. De vuelta, cualquier cuestión que ustedes tengan, me pueden consultar puntualmente en mi mail o por los canales de research donde reciben el contenido permanentemente, ¿sí? Nos quedan 2 minutitos, no sé si tienen algunas consultas adicionales sobre esto que estamos hablando, sobre la posibilidad de abrir cuentas offshore. Bueno, de todas formas, como les reitero siempre, a disposición para lo que necesiten. Y bueno, espero que tengan una excelente semana y cualquier cosa me contactan por el mail o los canales de research como para ir viendo y monitoreando un poco cómo evoluciona todos los mercados, ¿sí? Guido me dice, ¿cómo se fondearía cable en Invius sin tener cable? Cable se fondea mediante la compra de un bono y la venta. No, el AL30C lo tenemos, Guido, o el GD30C lo tenemos, así que eso comunícate con los chicos de comercial que no hay problema, lo podemos hacer, no hay ningún problema para fondear esas cuentas, así que sí, de vuelta, el bajo spread que hay hoy entre el dólar puesto en Argentina y el dólar puesto en el exterior favorece mucho bueno, aprovechar ese momento, digamos, sobre todo en situaciones de alta incertidumbre que hay en la Argentina. Bueno, esta presentación la estamos grabando, así que apenas procesemos el video y lo editemos, se lo compartiré por el canal de Research. Excelente semana para todos y gracias por conectarse nuevamente. Un saludo.